pensando en renunciar, estoy pensando en la modernización de la institución, fue lo que dijo el general director de Carabineros, Mario Rosas, en un programa de televisión durante este fin de semana. ¿Qué le parece a usted estos dichos para comenzar la conversación? Bueno, es difícil saber qué es lo que está ocurriendo realmente entre el gobierno, el general director y los carabineros como masa, como grupo, que incluso puede estar dividido en varios grupos, no lo sabemos bien. Es evidente que hay un problema en el mando. Esta crisis, por lo demás, es antigua. Este gobierno partió descabezando el cuerpo de generales. Aparentemente no todos los generales o los mandos de la institución respetan o lo obedecen o se sienten realmente interpretados por este general. Por otra parte, la crisis ha puesto todo esto en una enorme tensión. La verdad es muy difícil para la ciudadanía saber bien qué es lo que está ocurriendo. Aparentemente el gobierno ha apostado a fortalecer al general Rosas porque seguramente tiene una buena evaluación de su persona. De hecho, al presidente Piñera se le preguntó durante la entrevista que hizo con la Asociación de Radio si le iba a pedir la renuncia, y él dijo que eso es algo que es una facultad que tiene un presidente, pero que él no considera usarla esta vez con el general director. Claro, pero desgraciadamente... Dijo, de hecho, específicamente que está haciendo todo lo humanamente posible para poder, digamos, terminar con esta crisis. A mí me da la impresión de que es un asunto muy complicado por el problema de la crisis social. Quizás si esto no se diera en la crisis social igual sería complicado, pero sería más posible abordarla. Pero no se ve que el gobierno tenga una estrategia realmente para modernizar una institución que urgentemente requiere cambio. El gobierno ha convocado a una comisión de expertos que recién va a empezar a elaborar una propuesta. O sea, se lo ve un poco perdido en cuanto a cuál sería la manera de abordar este problema, digámoslo así, en el mediano y largo plazo. Bueno, claramente está un poco buscando el rumbo, porque además hubo cambios comunicacionales, digamos, dentro de la forma en la que se referían a Carabineros. Carabineros también en algún momento dijo que sus oficiales no habían violado los derechos humanos, pero después resulta que aparecieron todos los informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de ONU, y efectivamente se dan vuelta un poco la chaqueta y dicen, bueno, en realidad sí, puede que hayamos cometido errores. Considerando esto, ¿debería renunciar el general director Rosas? Como le digo, no lo sé. No lo sé, porque a lo mejor el gobierno está apostando a él como un hombre, digámoslo así, más progresista que otros grupos que hay dentro de Carabineros y que sabemos que son bastante más complicados, digamos. Pero esa apuesta tiene sentido o él está tan debilitado que en realidad no lo sé. La verdad es que habría que tener más información y desgraciadamente tengo la impresión de que tampoco el gobierno lo tiene muy claro. Pasemos a otro tema. Justamente el presidente Piñera hoy día, un poco antes del mediodía, envió un proyecto de ley para un estatuto de protección para fuerzas de orden, seguridad y gendarmería. Dijo literalmente, no permitiremos que se ataque a ningún funcionario de la seguridad ciudadana. ¿Qué le parece a usted este estatuto? Bueno, me parece que eso es un problema. Efectivamente, en esta crisis se ha puesto en evidencia que hay grupos que atacan de una manera no vista hasta ahora, muy violenta, que no tienen respeto por los carabineros ni temor tampoco, y que los atacan de un modo que ha resultado difícil de controlar. Es algo que veíamos desde antes incluso del estallido social, tal vez con las situaciones que se daban en el Instituto Nacional, por ejemplo. Yo creo que ahí se empezaron a ver esto. Bueno, esto tiene que ver con muchas cosas probablemente, pero sin duda que parece importante abordar el problema. Una herramienta es esta herramienta penal de aumentar las penas, digamos, entiendo yo, dotarlos de algunas protecciones. Y sin duda que eso puede ser y el Congreso discutirá allí acerca de cuál es su contenido específico. Pero yo creo que no es suficiente. También hay problemas de entrenamiento muy complicados y sobre todo, creo yo, está el problema más profundo, que es, digámoslo así, la enorme distancia que se ha creado entre la población y la policía de Carabineros, que por lo demás es una distancia nueva, porque hasta hace muy pocos años la policía de Carabineros era una policía con mucho prestigio y mucha aceptación dentro de la ciudadanía. Bastante respetada, ¿no? Y sí. Ahora esta brecha que se ha creado respecto de, tal vez, que tenía que ver con todos los casos de fraude que se vieron dentro de la institución y ahora además acentuado por la crisis social. ¿Usted cree que se puede acortar la brecha de alguna manera? ¿Vamos a volver a tener la misma relación que teníamos en algún momento con Carabineros? Sin duda que se puede. Pero creo yo que esto no tiene que ver estrictamente o solamente con estas crisis puntuales. Esta es una cuestión más profunda, que viene, diría yo, de hace probablemente más de 10 años, y que tiene que ver con
el tipo de policía que es Carabineros de Chile y el tipo de sociedad que ha ido, en que ha ido cambiando, en que ha ido mutando la sociedad chilena, que es una sociedad muchísimo más exigente. Carabineros de Chile fue una policía muy prestigiosa cuando el objeto de su actividad era una población mayoritariamente muy pobre, con muy poca conciencia de su derecho, bastante más sumisa, digámoslo así, y con muy pocos recursos ciudadanos. Hoy día Carabineros tiene que manejarse con una población empoderada, con una alta expectativa de trato y de reconocimiento, con un nivel educativo a veces incluso superior al de los propios carabineros que los controlan, y yo creo que no cuenta con los mecanismos y con los recursos para poder hacer ese trabajo. En el resto del mundo esto ha ocurrido, esto uno lo puede observar, que aconteció por lo menos en todos los países desarrollados. Y esos países lo que hicieron fue enormes reformas policiales, con distintos sentidos, por ejemplo, destinadas a elevar sustantivamente el nivel profesional de cada uno de los policías en la calle. Porque entendían que los policías tienen que estar en condiciones de poder enfrentar una ciudadanía, ¿cierto?, que tiene un mayor nivel educacional, un mayor nivel cultural, un mayor conocimiento de sus derechos. Una ciudadanía despierta, podríamos decir. Exactamente. Carabineros más bien se ha tendido a quedar, incluso en algunos casos podríamos decir que ha bajado el nivel del reclutamiento, o sea, el tipo de personas que se reclutan, por lo menos para la tropa común, para los carabineros de la calle, entre otras cosas porque se ha convertido en una profesión también menos atractiva, en comparación con otras opciones que la gente tiene. Eso debe revertirse radicalmente. Los carabineros tienen que ser profesionales, ¿cierto?, con un alto nivel de preparación, con un buen nivel de salario, que sean capaces de manejar múltiples herramientas para cumplir su función en esta sociedad más compleja. ¿A qué cree usted que se debe el que se haya bajado un poco el nivel de esta institución? Bueno, yo creo que tiene que ver con la estructura. Yo creo que tiene que ver precisamente hoy día para un joven chileno. No es interesante entrar a un cuerpo en el cual, por ejemplo, sus posibilidades de ascenso están muy limitadas. Carabineros tiene este sistema propio del ejército o de las Fuerzas Armadas, en el cual hay un escalafón de oficiales y un escalafón completamente separado de suboficiales. El tema de la antigüedad que constituye el grado, por ejemplo. Exacto. Eso no existe en las policías modernas del mundo. Lo lógico es que un carabinero, que es un profesional, que entra a cumplir funciones en una organización de tipo profesional, si es talentoso, debiera poder ascender a los más altos grados, con prescindencia de que sea una persona de clase media, de clase baja, da lo mismo, ¿cierto? O cuál fue el origen de su ingreso. Entonces, eso hace, si yo soy un joven chileno que vive en la ciudad de Santiago y que quiero estoy eligiendo mi profesión, no voy a querer entrar a una profesión en la que por mi origen social o por el origen del lugar donde yo entré no tengo ninguna posibilidad de ascender, o mis posibilidades de ascender son muy limitadas. En segundo lugar, la estructura interna. Una estructura tan militarizada y donde el mando es tan, digámoslo así, inconmovible como es Carabinero, no es un lugar donde quiera trabajar la mayoría de las personas que está acostumbrada a vivir una vida civil, donde todos tenemos nuestros derechos, donde tenemos libertad de opinión, donde tenemos libertad de casarnos con quien queramos, de vivir donde queramos. Eso no es así en Carabinero. Entonces, todas esas cosas hacen que se requiera una reforma muy estructural de la policía. Pero solo para mencionar una última. Las policías de los países desarrollados han hecho grandes esfuerzos, no solo al interior de su institución, sino también por establecer programas especiales de vinculación constructiva, digámoslo así, con el medio popular. Hoy día Carabineros tiene una mala relación con los sectores populares. Los sectores populares ven a los carabineros como, digamos, sujetos que básicamente los controlan y no buscan protegerlos, sino más bien proteger a otros de ellos. Y los carabineros a su vez miran a los sectores populares con desconfianza. Son sobre todo los jóvenes, los varones, son personas que más bien pertenecen al mundo de los sospechosos. Esa relación tiene que cambiar. Por lo que yo recuerdo, en algún momento, no me acuerdo si es este año o el anterior, hicieron una iniciativa en la que se sentaban en una cierta cafetería a una cierta hora para que se acercara a la ciudadanía a conversar con ellos, ¿no? Como a plantearles sus dudas tal vez, o para un poco justamente vincularse con la sociedad. ¿Fracasó esa O sea, yo creo que son iniciativas que revelan una inquietud, pero son totalmente superficiales. Los programas de la llamada policía comunitaria, que es la tendencia universal, tiene distintos nombres, son mucho más profundos. Consisten en, primero, entrenar a los policías con herramientas que les permitan realmente establecer una relación de colaboración con las comunidades, especialmente con las comunidades más conflictivas, con las comunidades donde hay más delitos, más pobres, con más carencias, ¿cierto? Luego estos policías van y se instalan allí durante periodos importantes de tiempo.
y se dedican fundamentalmente a eso, a construir relaciones con la comunidad, a entender que su trabajo no es de control estrictamente, sino es de fortalecimiento. Por supuesto, una de las tareas de fortalecimiento es controlar a los que se portan mal, digamos. Pero de lo que se busca es que precisamente que esas comunidades debilitadas puedan acceder a mejores servicios sociales, puedan organizarse de apropiada manera, puedan fortalecer sus organizaciones internas, dar protección a los más vulnerables dentro de las comunidades. Eso requiere mucha fe. Eso requiere establecer una nueva doctrina institucional, requiere otro tipo de funcionarios mucho más capacitados y requiere además el establecimiento de unidades, un despliegue mucho más intenso en las comunidades más carenciadas como una política, yo diría, de 10 o 20 años plazo. Estamos conversando con Cristian Riego, él es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Cristian, ¿usted cree que habría sido diferente esta crisis social si no hubiera habido una brecha tan grande entre la ciudadanía y los carabineros? Sí, totalmente. Piense usted que no tenemos datos respecto de Chile, pero por ejemplo, el año 2011 hubo una crisis parecida en Inglaterra, donde los jóvenes, no con el apoyo, digamos, del resto de la comunidad que ha habido acá, fueron básicamente los jóvenes, destruyeron barrios completos de Londres, quemaron, realmente fue bastante parecido a lo que ocurrió acá. Los estudios mostraron que un porcentaje importante de los jóvenes que participaban en estos actos tan brutales y violentos, lo hacían, lo que a ellos les interesaba no era reivindicar nada, sino oponerse a la policía, porque tenían experiencias, digámoslo así, prejuicios, situaciones que hacían que su relación con la policía fuera muy mala. Yo creo que en Chile esto existe en parte, porque entre otras cosas, ¿cierto?, nuestra policía tiene esta perspectiva de que, digámoslo así, básicamente los varones jóvenes del mundo popular son sospechosos, son sujetos dignos de desconfianza. Y con ellos hay un trato especialmente duro, especialmente, digámoslo así, de poca confianza y colaboración. A esto ha contribuido mucho la política de varios gobiernos de incrementar los controles aleatorios sobre este grupo poblacional, el llamado el control preventivo de identidad. Que más allá de la... Es impresionante cuando uno mira los números. En Chile hoy día se están desarrollando casi 5 millones de controles preventivos de identidad anualmente. ¿Anualmente? Sí, claro, y si usted focaliza eso en el grupo sobre el cual recaen, que no son todos los chilenos, a mí no me han controlado nunca, probablemente a usted tampoco, básicamente recaen sobre jóvenes de entre, no sé, 15 y 30 años, en general de sectores populares, varones, muy mayoritariamente. Probablemente esos 5 millones, eso significa que que las personas que pertenecen a ese segmento son controladas bastante habitualmente. Y esos controles generan un roce, una sensación muy negativa de la relación entre carabinero y ciudadano. Y yo creo que eso es una parte importante, por lo menos del modo en que el estallido social se ha dado, de la violencia que ha tenido, del singularizar tanto a carabineros como quien dice, como el enemigo. Eso no tendría por qué ser así. ¿Hay alguna posibilidad de volver a ser este amigo en tu camino que era en los años 80, por ejemplo? No sobre la base de puras políticas digamos, de relaciones públicas o de, digámoslo así, de carácter publicitario. Se puede lograr, y yo creo que se debe lograr, pero esto va a requerir reformas. Y el problema es que estas reformas sustantivas, creo yo, tienen desgraciadamente mucha resistencia. Porque tal como Carabineros ha mantenido, digámoslo así, están estos problemas de una base policial de bajo nivel de preparación, de bajo salario, digámoslo así. También lo que ha pasado con Carabineros es que hay una cúpula que ha concentrado enormes beneficios. Y esa cúpula, ¿cierto?, algunos de ellos ilegales, como los que hemos visto reiteradamente, otros no tan ilegales. Y esa cúpula yo creo que tiene enormes, digamos, motivos para probablemente no uniformemente, seguramente hay personas que están dispuestas a cambiar las cosas. Pero hay ahí enormes resistencias, porque hay enormes, digámoslo así, espacios de beneficios que se han ido generando y que no van a ser fáciles de
digamos, de terminar con ello. O sea, en el fondo, la desigualdad que se vive en la sociedad chilena, en la que las personas comunes ven como grandes empresarios, por ejemplo, no van a la cárcel porque pagan una multa, también se replica dentro, por ejemplo, de Carabineros. O sea, los suboficiales y oficiales tal vez ven a los altos mandos que, digamos, acaparan todos estos puestos y ellos no tienen ninguna posibilidad de ascender ni tampoco de desarrollarse dentro de la los mismos beneficios en materia de jubilación, en materia de recontrataciones, en materia de vivienda, en materia de... Exacto, la desigualdad es un problema que trasciende a toda la sociedad chilena. Y yo diría que los problemas de Carabineros están muy vinculados a eso. Están muy vinculados con esta extraordinaria, digámoslo así, desigualdad que impide que ciertas actividades, como en este caso la actividad de los Carabineros, pueda ser reconocida como una profesión, más que como una especie de servicio de menor, digámoslo así, de menor importancia y que se puede cubrir con personas relativamente mal pagadas y que trabajan en condiciones relativamente... La policía en el mundo desarrollado no funciona así. Es una profesión muy seria, una profesión que requiere altos niveles de capacitación y que no se puede cubrir, así como quien dice, con gente que a lo mejor es como quien dice... No tapando hoyos, digamos. Exacto. ¿No? Estamos conversando con Cristian Riego, él es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Me queda un minuto de noticiario y por eso no quiero dejar de hablar de un tema que también se instaló dentro de la entrevista al presidente Sebastián Piñera por la Asociación de Radios, en el que se habló del contenido de soda cáustica dentro del agua del carro lanzaguas. Y que Carabineros, por cierto, en una información reciente, descartó el uso de esta soda cáustica. Sin embargo, se ha visto evidencia bastante obvia, digamos, de estas quemaduras que hay en personas que han recibido agua de ese carro lanzaguas. ¿Cuál sería su reflexión al respecto? Mire, mi reflexión a este respecto es un poco de desconcierto, porque yo escuché que Carabineros al inicio de esta discusión negó el uso de cualquier elemento fuera del agua. Luego empezó a cambiar esa versión, a dar unas explicaciones, las cuales algunas son bastante poco profesionales, como decir esto que son personas que tienen enfermedades preexistentes. Ahora aparentemente hay estudios que dicen que habría soda cáustica, lo cual no tiene nada que ver con lo que dijo Carabineros. O sea, hay aquí... Perdón, y el presidente dijo dentro de la entrevista que eso es algo que está permitido hasta un cierto porcentaje, de hecho. Lo que había dicho Carabineros no era que era soda cáustica, era que eran los mismos componentes de las bombas lacrimógenas, que entiendo yo que son unos elementos irritantes que han sido diseñados por la industria química para cumplir esta función. Eso no es lo mismo que soda cáustica, claro, digámoslo así. El hecho es que aquí se observa de nuevo falta de transparencia y falta de profesionalismo. A lo menos falta de profesionalismo en lo comunicacional, ¿cierto? O sea, lo que más me sorprende es que hasta ahora no tengamos una explicación clara, profesional, seria, con documentos que acrediten los efectos que esto tiene, sino que sea una cuestión como que va de a poco, con versiones que son medias un poco extrañas, digamos. A mí me parece que eso da cuenta un poco de los problemas que están ocurriendo.